y luego aquí estamos también en la universidad para poder apoyarlos y que ustedes encuentren esta materia en toda amplitud bonita, ¿verdad? Sí es complejo, obviamente, y de esas partes técnicas que vamos a mencionar, que son básicas, como lo menciona su tema, es lo fundamental para tener buenas muestras de una biopsia y que ésta llegue a ser un diagnóstico final, ¿verdad? Certero para el paciente para que se tenga su mejoría clínica, ¿verdad? También. Eh, este es un tema, pues, un poco curioso y también bonito a la vez, ya que casi no se menciona en otras áreas, obviamente. Y cuando uno llega a la parte de su externado, al internado, cuando le dicen a uno, mire, vaya a traer la biopsia o algo, pues ni saben qué es la biopsia, no saben ese término, no saben todo el proceso que se mantiene esto, que es importante, y mucho menos dónde queda el departamento de patología, ¿verdad? Así que esto es muy importante en otras partes del mundo y ojalá que algún día aquí sea también así. Tanto el externado como el internado, con los médicos staff, con todo médico, llegan a discutir casos para tener un fin diagnóstico, ¿verdad? De esto. Entonces, iniciemos. El objetivo general es definir el concepto de biopsia y su clasificación aplicados a la práctica diaria de un laboratorio de patología. Explicar el proceso histopatológico de una biopsia por parafina a través de los conocimientos para luego tener una muestra correcta, ¿verdad? Bien procesada para poder tener un diagnóstico. Ese es como el objetivo general. Los específicos, primero vamos a ver, antes de iniciar, ¿verdad? El concepto de biopsia. Luego vamos a explicar los diferentes tipos de biopsia, cómo se obtienen estas biopsias. Y tercero, describir el manejo inicial de esta muestra. ¿A qué se refiere esto? El manejo correcto, que vamos a discutir cuáles son esos manejos iniciales, ¿verdad? Y de último, explicar los fundamentos y los pasos del proceso histopatológico en parafina para tener una lámina y hacer el diagnóstico. Entonces vamos con el concepto de qué es biopsia, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes me quiere decir que han escuchado del término biopsia, sino obviamente ver lo que está aquí en la pantalla que me podría decir qué concepto tienen ustedes de qué es biopsia. Uno de ustedes. Hola. Si quieren lo pueden decir porque no puedo ver la pantalla. Con gusto pueden mencionarlo, no pasa nada. Buenas tardes, doctor. Ajá. Bueno, lo que yo podría llegar a entender por biopsia es la obtención de una muestra de tejido tentativamente tumoral. Ok, muy bien. Claro, lo que dices tú está correcto, solo que en este caso vamos a agregarle que no siempre es para algo tumoral, ¿verdad? Se puede hacer una toma de biopsia para otras situaciones, pensando en un proceso inflamatorio, por ejemplo, también como tú mencionas, tumoral, y entre otros fines, también genéticos, entre otras, ¿verdad? Pero exacto, ese es como el mayor concepto de tener una muestra de un ser vivo, obviamente, ¿verdad? Para tener estudio. Ustedes pueden mencionar por qué está la clave de decir ser vivo, porque no en un tejido muerto, por decirlo así, ¿verdad? O un paciente que haya fallecido se toma una biopsia. Porque el tejido tiene que estar en cierto momento con capacidad de irrigación también para que pueda ser procesada correctamente. Entonces, eso es lo importante del concepto que es de un ser vivo y que obviamente la persona que es capaz, en el sentido que tiene su estudio, que es el patólogo, para poder procesarla y dar un diagnóstico preciso como lo menciona el concepto. Por ejemplo, ¿en qué hablamos? Es un ejemplo inflamatorio, como le acabo de mencionar. Por ejemplo, una paciente que menciona que tiene un poco de nódulos a nivel de su mama, ¿verdad? Como tú mencionaste, capaz todos pensamos que lo primero puede ser algo tumoral, ¿verdad? Pero al hacer el estudio nos parece que es algo inflamatorio, una paciente joven que vive en hacinamiento con muchas personas, bueno, hacinamiento, ¿verdad? Y entre otras partes culturales. Entonces uno tiene que pensar más que todo, por ejemplo, en tuberculosis. Entonces esa biopsia nos va a llevar a hacer el diagnóstico también de que sea tuberculosis con otros con otros exámenes también que se pueden complementar para decir que es tuberculosis, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí, comúnmente en nuestros medios se ocupa para dar un fin diagnóstico para decir que es algo maligno o benigno, ¿verdad? De un tumor. Entonces, ¿cuáles son los tipos de biopsias que vamos a tener? Pues tenemos los tipos de biopsias endoscópicas, por punción, incisionales, excisionales y las piezas quirúrgicas o también llamadas piezas completas. Vamos a ver los ejemplos de cada uno. Tenemos las endoscópicas.
Esas son obtenidas por medio de instrumentos a través de cavidades naturales. ¿Qué ejemplos entran en estas? Como las famosas que decimos, la colonoscópica, las gastroscópicas, broncoscópicas, eh, rectosimoidoscópicas también, citoscópicas, colposcópicas y entre otras. En el caso que miro más yo en el parte donde laboro, son las biopsias de cervix, o sea, las colposcópicas, en las que piensan que tiene la paciente un grado de displasia o un grado también ya de tumor, ¿verdad? Son biopsias muy pequeñas, en las cuales no son, como menciona, tan invasivas. Son muestras muy pequeñas que llegan a mirar a veces entre 2 milímetros, 0,2 centímetros, y es con un fin para dar previamente un diagnóstico para que eso se pueda ampliar en cierto caso. Por ejemplo, si tenemos una colonoscopía de un paciente que pensamos que tiene algún tumor en el colon, pues tomamos una endoscopía primero en esta, una colonoscopia, perdón, eh, una biopsia pequeña. Vemos que en esta nos parece que es algo tumoral, entonces ahí ya decide el clínico si esta va a ampliar el estudio de una resección completa del tumor, ¿verdad? En estos casos. Entonces son biopsias bien pequeñas. Como también en el caso de de las broncoscopías, que puedan pensar ellos también que sea algo tumoral, como también algo inflamatorio para tomar una muestra pequeña, ya que no van a hacer una resección completa del pulmón de un solo, ¿verdad? Sino que es parte del estudio para luego ver si es algo que tiene que ampliarse más el estudio en esto. Entonces, esta es una cámara también vista de una parte endoscópica en la que se está haciendo una resección, perdón, de una parte de un pólipo. Como sabemos, los pólipos son esas formaciones tridimensional digitiforme que se pueden formar en cualquier cavidad, que en el caso en este es un ejemplo de la parte intestinal, que son los famosos pólipos, ¿verdad? Que hemos mencionado, que es así, tienen que hacer una resección pequeña también, y si vemos que tienen una opción de que sea algo benigno, pues se deja hasta ahí el paciente, pero si vemos que es algo maligno, pues se puede ampliar más el estudio. Son biopsias pequeñas como estas, son biopsias que esta, la verdad, son casos que recibimos diariamente. Esta es una biopsia pequeña de cervix, en la cual se piensa que el paciente tiene un cáncer la paciente, perdón, un cáncer de cervix. Son biopsias que se pueden poner, como ustedes miran, en una parte como una esponja para que no se pierdan, o se pueden poner en un papel filtro, ¿verdad? En este caso siempre le dictamos que son dos fragmentos que ambos pueden medir 0,2 centímetros, como les mencioné, son pequeñas y se guardan en ese cassette o también llamado receptáculo, ¿verdad? Pero este es el ejemplo de biopsias endoscópicas, entra en el contexto, perdón, de biopsias pequeñas. Luego vamos por la parte de la segunda, que son por punción. Esa se utiliza en lesiones de tamaño grande o pequeño también, por ejemplo en la piel, en lesiones de órganos o tejidos profundos y generalmente obtenidas a través de la piel, por ejemplo, pleura, hígado, riñón, próstata, mama, médula y entre otros, ¿verdad? Su limitante radica en la representatividad de la muestra, ya que muchas veces cuesta atacar este tipo de muestras, eh, pero por lo mismo, ¿verdad? Que son órganos en los que no se puede llegar a reseccionar o operar de un solo todo, ¿verdad? Sino que se tiene que tener un estudio previo para poder pensar en esto. Vámonos aquí, por ejemplo, de que entra esta punción. Tenemos la punción por aspiración por aguja fina, y esa comúnmente se encuentra como muestra citológica, ¿verdad? Que es escasa y su información es bien limitada, ¿verdad? Tenemos también la famosa corebiopsia, que se ocupa bastante en mama, que son fragmentos filiformes. Se menciona filiformes que son elongados, largos o cilíndricos, y se muestra más que todo para tejidos mamarios. En el Hospital Nacional de la Mujer son las primeras biopsias que se toman en las pacientes que tienen una sospecha de, como les mencioné, algo inflamatorio o algo tumoral, tomando esta muestra primero para ver claramente si tenemos ante algo inflamatorio, benigno, maligno, y tomar la decisión si hacemos una mastectomía radical. En ese caso se refiere a quitar toda la mama, ¿verdad? Por ejemplo. Luego tenemos la biopsia por asistida por vacío, que es un poquito más grande. Lo bueno de esto es que se tiene mayor cantidad de muestra, porque es más grande su tipo de pistola, por decirlo así, porque ustedes están viendo aquí el tipo de herramienta que se ocupa. Y la cuarta, que es una biopsia abierta, que es una tumorectomía quirúrgica que es el gol estándar. Esta no entra en contexto como que fuera la primera opción, pero muchas veces pues se toma, ¿verdad? ¿Qué ejemplo tenemos como esta? Primero, comúnmente ese tipo de biopsias tienen que ser dirigidas por ultra. A veces se podría hacer, o más que todos los mastólogos lo pueden hacer los ginecólogos, si tienen que es un tumor, por ejemplo, que es llamativo, que es grande, que está ulcerado. Entonces ellos pueden tomar muestra. Muchas veces los tumores están un poquito más adosados en el caso de mama, ¿verdad? Por el mismo tejido adiposo, cuesta agarrar la muestra de un solo. Entonces ellos ocupan un ultra dirigida para verificar cómo se llama, dónde se localiza el tumor
y tomar unas muestras correctas. Esa que ustedes miran acá es una biopsia por pistola dirigida por ultra, lo cual se obtiene filamentos como estos. Luego lo medimos y eso se incluye obviamente en todo el proceso. No dejamos muestra, incluimos todo porque es muy importante. En ese pequeño fragmento que ustedes ven cuánto mide, que es una pequeña muestra, muchas veces ahí encontramos el cáncer y otras veces no lo encontramos y pedimos que el estudio tienen que volver a repetirlo si tienen la sospecha clínica o ampliar el estudio. Ok, vámonos con la biopsia incisional. Esa se obtiene por medios quirúrgicos solo una porción de la lesión con fines diagnósticos. Se recomiendan lesiones de gran tamaño en las que será necesario programar posteriormente una intervención quirúrgica de mayor extensión. Ok, vámonos por ejemplo como está esta muestra que tenemos que es un nevo o un lunar. En todo caso vemos que este es un nevo que clínicamente le parece al dermatólogo algo benigno, y lo cual él toma una muestra para observar y mandarla al patólogo para que se dé un diagnóstico no definitivo, pero para que lo miramos en la muestra para decidir, como vuelvo a repetir, si es algo que sea benigno o maligno. En este caso muchas veces raro es algo inflamatorio, pero en ese caso lo diferente es que en esto no se toman límites, más que todo se obtiene la muestra superficialmente para que ellos puedan tomar una decisión de decir, ok, vamos a ampliar el estudio. Comúnmente esta también se puede tomar cuando son en localizaciones en que no pueden hacerse un tipo de traumatología tan amplia, por ejemplo, en la cara, ¿verdad? No van a tomar una muestra tan amplia en esta, ya que pues físicamente el paciente no va a querer tampoco, pero en muchos casos sí se recurre al otro tipo de muestra, que es la biopsia excisional, que vamos a ver después, pero en este caso aquí les traigo esta imagen de un tipo de nódulo que se formó a nivel de la parte de la nariz, lo cual comúnmente sabemos que muchas veces en esos casos se miran los carcinomas vasocelulares, que son los más comunes alrededor de la cara, mucho más en la nariz, y que son como el tumor más común a nivel de todo el mundo. Entonces, si ustedes se fijan, por ser la localización que es en la cara, como les vuelvo a repetir, ustedes lo primero que van a ver es que no le van a ofrecer al paciente un solo hacer una gran herida. Ustedes me pueden repetir, sí, doctor, pero ¿por qué razón? Si es algo maligno, comúnmente podemos hacerlo más amplio. Sí, pero ¿qué pasaría si fuera algo benigno en este caso, verdad? Que a veces puede ser también. Entonces, en este caso, es la biopsia incisional. Si luego nosotros tomamos esta biopsia y nos sale que es algo maligno, podemos ampliar el estudio. Si ustedes observan aquí está el nevo, pero se hace lo que hace el dermatólogo, por decirlo así, es que va viendo los perfiles a donde puede el tumor haber crecido, porque puede también extenderse, obviamente, entonces ellos hacen el corte. Ya eso se le llama una biopsia excisional. Es cuando dentro de la muestra obtenida por medios quirúrgicos se incluye la totalidad de la lesión que motivó el procedimiento, o más amplio. ¿Sí? Y aquí está un ejemplo de la biopsia incisional, en lo cual vemos que está en la parte central la área tumoral, bueno, un poco circunscrita, con bordes irregulares y en este caso un poco ulcerada, y lo cual vemos que en sí la parte tumoral es toda la parte circunscrita, quizás llega a medir entre unos 2 centímetros, pero vemos a su alrededor que está alrededor de la piel, lo cual son los límites para ver hasta dónde podría llegar la lesión o el tumor, ¿verdad? En este caso, ustedes miren que hay unos hilos. Estos hilos, más que todo, es para que el patólogo entienda cuando haga la talla o cuando corte esta muestra, que son los límites para el dermatólogo. Y eso es muy importante porque eso es hasta dónde podría llegar el tumor o si encontramos eso en el microscopio también, ¿verdad? Son las biopsias incisionales. Esta, más que todo, como les digo, es motivo para ver la parte de los límites. Se ocupan también en la parte de los tumores de mama, que muchas veces hacen lo primero que dijimos, hacen una corebiopsia, damos el diagnóstico del patólogo que es algo maligno y toman la decisión entre él, obviamente, hablando, consultándolo con su paciente, si quiere una biopsia radical, o sea, toda la mama, o si quiere conservar su mama y hacerle una cuadrantectomía, que como dice su palabra, es una cuadrantectomía, es un cuadro, por decirlo así, de donde está la lesión, ampliando sus límites. Entonces, entra como ejemplo de una biopsia también excisional. Y aquí está la diferencia entre los dos, ¿verdad? Vemos que aquí es una pequeña parte que han tomado el tumor para tomar decisiones, incisional, y la biopsia excisional que van a tomar completamente la lesión y los límites, ¿verdad? Y vamos con las piezas quirúrgicas, que son tejidos o órganos estripados quirúrgicamente en mayor o menor extensión con fines terapéuticos, ¿verdad? Aquí cuando se tiene ya una respuesta clínica, una respuesta patológicamente previa, estudios complementarios, ¿verdad? De imágenes también para tomar una decisión de esto, ¿verdad? Y
¿Para qué razón? Para poder emitir, confirmar o precisar o modificar un diagnóstico, así como determinar la extensión de las lesiones. ¿Por qué menciona precisar o modificar? Por ejemplo, a veces nos toman biopsias, ya sea, por ejemplo, vámonos a la parte colposcópicas, ¿verdad? La parte cervical, muestras pequeñas. Y nosotros le insistimos al clínico que no tiene nada, por ejemplo, que decimos que es algo inflamatorio, pero él sigue insistiendo que él mira, al hacer su revisión en el canal cervicovaginal, mira una lesión exofítica maligna y todo, y dice, pues no puede ser. Y me contesta el patólogo que no hay nada. En ese caso voy a tomar la decisión mejor de ser en este caso una pieza de cono, por ejemplo, pero luego de eso en el cono contestamos que solo hay algo, una displasia leve, por ejemplo, o sea, algo que todavía no camina hacia algo tumoral. Entonces, en ese caso, él vuelve a hacer el estudio, insiste en que hay algo tumoral y toma la pieza quirúrgica y sí, muchas veces ahí está el tumor. Entonces, son decisiones que se toman, obviamente con biopsias previas y con otro, como menciono, exámenes complementarios. Le puedo insistir siempre en esos exámenes complementarios porque es lo importante cuando ustedes lleguen a la parte ya clínica, en que todo tiene un orden, ¿verdad? Desde la parte que ustedes puedan ya, hablar con su paciente, la sintomatología, luego complementarlo con exámenes de hemogramas, todo lo que ustedes puedan imaginar, de imágenes, tomar una biopsia pequeña o insistir en tomar una biopsia después que sea más amplia y luego una quirúrgica completa. Entonces, todo tiene un paso y el porqué, ¿verdad? Entonces, aquí tengo un ejemplo de un útero que me llegó más que todo por un acretismo placentario. ¿Qué es acretismo placentario? Es en sí que la placenta se ha pegado, por decirlo así, o se ha gozado la parte de la cavidad uterina en la parte cuando fue el parto, ¿verdad? No se desprendió completamente y sabemos que eso puede dar una septicemia a la paciente y puede fallecer. Y la paciente, obviamente, en el mismo momento que está haciendo la parte, ya sea una cesárea o un parto, va a responder con algo hemorrágico y sabemos que puede suceder esto. En este caso, ustedes pueden decir, pero bueno, ¿dónde está? ¿Qué es la placenta o qué? Si ustedes miren, esta es la cavidad uterina o la cavidad endometrial. Toda la pieza quirúrgica completa es el útero, ¿verdad? Esto que está aquí, la parte más inferior es la parte cervical y todo eso es la cavidad endometrial. Entonces, en esta parte que ustedes miran como color marrón, son pedazos o fragmentos de la placenta que se adosó. Entonces, la paciente en este caso no paraba de sangrar y tomó la decisión de hacer una pieza quirúrgica completa y quitar el útero, ¿verdad? Entonces, también se los traigo porque no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? No siempre va a ser algo tumoral. Sino que también puede ser algo ya sea inflamatorio o una respuesta septicémica, o a veces parte de la genética. Muchos pacientes que tienen ese tipo de creatismo placentario o respuesta así, pues es algo también genético, ¿verdad? Es como ejemplo también. Vamos con el manejo inicial de las biopsias, en lo cual ya hablamos del tipo de biopsias. Vamos a hablar con este tipo de manejo, ¿qué es lo importante? Lo importante cuando tenemos este tipo de muestras, tiene que ir colocado en un líquido fijador, que vamos a ver por su excelencia quién es. Tiene que ir en un frasco adecuado. Por ejemplo, a veces recibimos que son, ¿qué les puedo explicar? Colposcópicas en un recipiente enorme y viceversa. A veces recibimos piezas que son demasiado grandes en botes, frascos de limitado tamaño. Y ya luego adelantamos a ver por qué es la importancia de eso y porque es lo otro que para mí es lo muy importante que se tienen que iniciar y sí les va a competir a ustedes, porque cualquiera me puede argumentar que es algo que tiene que hacerlo más que todo enfermería, que es la identificación del frasco. Sin embargo, ustedes son encargados muchas veces como futuros externos o internos en las que ustedes tienen que ver el fin de eso, porque al final va a ser para algo el paciente. ¿Por qué? Porque pueden llegar también a confundir biopsias de otra paciente con otra paciente y ahí vienen muchos problemas, ¿verdad? Y la solicitud de estudio histopatológico, que sabemos que siempre existe una página para patología en cualquier hospital que exista una unidad de patología, en la cual tiene que ser llenada correctamente con el nombre, la edad, qué tipo de biopsia se tomó, qué sospechan clínicamente, si tiene algún estudio previo o algo por el estilo. Eso es una lucha eterna que tenemos con muchos colegas a nivel hospitalario para eso, pero créanme que es muy importante para poder saber muchas veces el diagnóstico final y ayudarlos a ustedes y también ayudar al paciente, ¿verdad? Esa que miran acá es la boleta del Hospital Nacional de la Mujer, lo cual sabemos que está el dato del circular de la persona que lo llena, como les expliqué comúnmente es la enfermera, pero sin embargo el médico tratante, ya sea quirúrgico, ginecólogo, mastólogo, lo que ustedes quieran, tiene que estar pendiente de esto, ¿verdad? El tipo de muestra que es, si es parte de un útero, una trompa de falopio, una parte intestinal, lo que ustedes se puedan imaginar. El registro de la paciente, la edad del paciente, el sexo de la paciente, qué servicio lo manda,
En estos casos, como estamos hablando de un hospital ginecobstétrico, es muy importante también que nos agreguen la parte de fecha de última regla, cuántos hijos tiene, fecha de último parto, si toma anticonceptivos o no. Más que todo eso nos ayuda para biopsias cuando son de estudio endometrial, ¿verdad? También. Y en este caso, ustedes se fijan, aquí le pone que es una esterectomía abdominal subtotal. Eso nos ayuda porque en este caso, al ver la palabra subtotal, sabemos que en la parte del útero no vamos a encontrar el cuello o el cervix, ¿verdad? Alguna razón tendrán ellos que dejaron ese cuello, o quizás por la edad de la paciente, que en este caso tiene 25 años. Después una respuesta a eso. Entonces, todo eso es muy importante que lo plasmen en la boleta, ¿verdad? Luego ustedes, si miran en la parte inferior, tenemos unos números. Esos números son los que ocupa la unidad de patología para seguir el proceso de esas muestras, que eso lo vamos a discutir después. Esta es nuestro campo de talla, se llama así, donde tenemos todos los instrumentos que son requeridos para hacer la talla. ¿Qué es la talla? Es simplemente conocemos los cortes de las muestras o de las biopsias obtenidas, ¿verdad? De las muestras que hemos hablado previamente, ¿verdad? En este caso tenemos aquí la parte de, creo que lo tenemos, bueno, una regla donde tenemos que medir muchas veces eso, donde pesamos la muestra también, aquí donde ponemos la parte de la formalina que no ocupamos, hay otros lugares que se echa en otro tipo de recipiente, pero en este caso se pone aquí la formalina, que vamos a hablar de ese importante amigo que es la formalina, y aquí tenemos, si ustedes miran la parte de un frasco con la biopsia, y aquí tenemos un receptáculo abajo que es el que vamos a ocupar. Pinzas y entre tijeras también para cortar los números y también las muestras también, ¿verdad? Si usted mira aquí, esas son tintas muy importantes que ocupamos también para poner los límites, como las biopsias que mencionamos previamente, ¿verdad? Para poder ya marcar los límites y observar esos límites en el microscopio, ¿verdad? Tiene que ser un campo obviamente que sea limpio y limpiarlo cada vez que se talla cada muestra, ya que no se puede contaminar ninguna de las muestras, obviamente, ¿verdad? Y pues también tenemos aquí la parte donde tenemos los grifos de agua, ¿verdad? En otros lugares se tiene los recursos, que tenemos instrumentos en que nos dan un solo receptáculo con un código de barra que tiene los datos del paciente. Pues en el caso del hospital de trabajo, más que todo es con un número, que ese número es un único número que se le da a esa biopsia, y esa biopsia se reconoce con ese número expediente que tiene el paciente. Pero en otros países pues se ocupa ese tipo de instrumento que es de Leica, que da, ¿cómo se llama? Un código de barra que tiene toda la información del paciente, y que considero que también es muy bueno porque así no se pierde toda la información de este, ¿verdad? En este caso, aquí tenemos lo que es el famoso receptáculo, en lo cual ustedes miran eso, aquí están unos números, que en vez de ese código de barra, en este caso ocupamos esos números, que son únicos para ese tipo de biopsia que es ocupado. Este es un tipo de biopsia fragmentada que se obtuvo de un tumor de ovario. Esos son fragmentos que envían, ¿verdad? Y entonces vamos con la técnica histopatológica. La técnica histopatológica comprende la preparación de los tejidos para su estudio microscópico, sometiendo a la totalidad o una parte del tejido a estudiar a una serie de procesos. Como les mencioné, ¿por qué razón dice sometiendo a la totalidad o una parte del tejido? En un caso que tengamos una biopsia completa de mama, pues no vamos a incluir toda la mama, ¿verdad? Simplemente vamos a incluir donde está la área tumoral, sus límites y algo que nos llame la atención de los otros cuadrantes, ¿verdad? En otros casos, como las endoscopias, que son biopsias pequeñas, se incluyen en su totalidad. A veces, por ejemplo, nos mandan 20 gramos de tejido hemorrágico que se fue de la cavidad uterina, pues no vamos a incluir todos los 20 gramos, ¿verdad? Sino que seleccionamos la área donde se miran la parte que nos puede llamar la atención, o que sea algo que nos llame la atención con un tejido tumoral, por decirlo así, ¿verdad? En ese caso. Entonces, ¿qué es la técnica histopatológica? ¿Para qué fin? Es como en esta imagen que ustedes observamos, que es ya tener un color de macrocilina o ocina para tener un fin de diagnóstico, ¿verdad? Entonces, eso tiene también, como mencionamos, el orden del tipo de muestra y todo, o el tipo de biopsia que vamos a tomar, tiene también la parte de orden de la clínica histopatológica. La primera de ellas es la fijación, la segunda es la deshidratación, tercero el aclaramiento, cuarto inclusión, 5 el corte, sexta la tinción y 7 el montaje. Para que no se pierdan, ese tipo de técnica histopatológica se ocupa ya cuando hemos hecho los cortes previamente, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde se va a fijar? Pero este primer paso, que es la fijación, entra desde el momento, por ejemplo, que ustedes con su cliente, con su paciente, perdón, le quiten un tumor de mama.
Entonces, ustedes en el momento que quiten ese tumor de mama, tienen que fijarlo. Y eso lo van a poner con un líquido que vamos a dar quién es, y lo tienen que poner ustedes en un frasco lleno o una base que pueda cubrir a la muestra, ¿verdad? Entonces, es el proceso mediante el cual los tejidos o sus componentes celulares permanecen estables. Eso es muy importante en su estado físico y parcialmente en su estado químico, evitando así el deterioro provocando por la autólisis y la putrefacción. ¿Qué es autólisis? Autólisis en sí, en que no se conservaron las células. Y eso no nos sirve para nada para dar un diagnóstico. Vemos ya un tejido en el sentido que no nos puede dar un color que nos ayuda a ver, y más que todo, por ejemplo, ver el núcleo o ver algún comportamiento de la célula que nos va a dar para un diagnóstico. Entonces es muy importante que se mantenga en ese fijador que vamos a ocupar, que ahora vamos a mencionar, y en una muestra, perdón, y en un frasco correcto, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos de la fijación? Pues lo mismo, evitar la descomposición, evitar la distorsión de los tejidos o la pérdida de ellos, ya que si no es imposible hacer diagnóstico, y resistir el tratamiento sucesivo con los reactivos durante el procesamiento. Entonces, eso quiero que se venga en la mente, que es quizás es el primer paso y quizás el más importante. Si no se cumple este paso, todo el proceso se cae y no funciona. Luego la fijación debe comenzar inmediatamente se ha obtenido la muestra del tejido, como lo mencionamos ya, ¿verdad? Después de que ha salido de sala, pues la parte de todas sus áreas, como por ejemplo colposcopía, la parte de salas de operación, emergencia, ya tienen frascos ahí con ese tipo de fijador para introducir estas muestras, ¿verdad? Estas biopsias. La fijación es el paso más importante del proceso histopatológico, puede ser iniciado por el personal médico o paramédico, y los cambios por autólisis y putrefacción no son reversibles. Eso es muy, muy importante. El mecanismo de la acción de los fijadores, ¿cuál es? Que la mayoría de ellos actúa a través de la desnaturalización o precipitación de las proteínas. Eso es pregunta clave, ¿verdad? ¿Cuál es el mecanismo de la acción de los fijadores? Entonces, ¿cuáles son los principios generales para una fijación adecuada? Como mencionamos, primero, un recipiente adecuado, no colocar muestras diferentes en un mismo frasco. Por ejemplo, a veces tenemos los casos que, bueno, yo tuve hace poco un caso que me mandaban la biopsia de un ovario y de la nada me mandaban en el mismo frasco el apéndice, por ejemplo. No es lo correcto. Entonces, es mejor cada órgano en sus diferentes recipientes, con el nombre de la paciente, con su registro y todo lo demás, y con su fijador, ¿verdad? ¿Cuál es el volumen de fijador adecuado? Es 10 a 20 veces el volumen de la muestra, y el fijador debe cubrir todas las caras de la pieza. Si no llega a suceder eso, pues no se fija bien la muestra y ocurren los problemas. Señalar los límites quirúrgicos de la muestra si es necesario, como vimos en otras piezas endoscópicas, ¿verdad? O, perdón, de amplitud de márgenes, y la disección de la pieza si es necesario, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que nos va a ayudar a esa parte? Es el formaldehído, conocido también como la formalina o formol, ¿verdad? Que yo creo que algunos que han tenido la oportunidad de entrar a ciertas áreas de patología o que estén en laboratorios van a conocer ese olor que es muy característico de la formalina. Y el formaldehído comercial es una solución saturada de gas, formaldehído en agua al 40%. Esa es conocida como la formalina pura. Como mencioné, tiene un olor bien característico, bien fuerte, y normalmente se utiliza al 10%. Eso es muy importante que se lo graben. ¿Por qué? Porque ustedes estén ya en salas o algo y ustedes miren que alguien de enfermería o alguien coloca la formalina pura, ustedes tienen que estar hasta pendientes de eso. La velocidad de penetración en los tejidos es de 1 milímetro por hora. Es muy, muy importante. ¿Y cuáles son las ventajas de eso? Pues el bajo costo económico, aunque últimamente pues ha subido de precio. Es fácil de preparar, eso sí, y relativamente es estable. Tiene buena penetración en los tejidos y eso ayuda a que se fije, ¿verdad? No endurece demasiado los tejidos ni los vuelve quebradizos, que también es lo importante para el proceso. ¿Cuáles son las desventajas? Puede producir dermatitis en el personal que lo emplea y entre muchas cosas más. Pues lastimosamente hay estudios y artículos que mencionan que prácticamente muchos estudios indican que el cáncer a nivel pulmonar en los patólogos va de la mano con el ocupar el formaldehído o la formalina, pero pues no se ha llegado como a saber de otro tipo de herramienta que nos podría fijar el tipo de tejido. Entonces, lastimosamente, pues se sigue ocupando en todo el mundo. Y también mencioné que intente para fosas nasales, ¿verdad? También. Y aquí están otros fijadores, que es el alcohol etílico y el ácido acético, que sí se puede ocupar, pero su fijación no va a ser tan correcta, por decirlo así, o tan amplia como la formalina.
pero existen esos dos también. ¿Y por qué lo menciono? Porque muchas veces, por ejemplo, si sucede que a patología se le olvidó subir la formalina en la parte del área de quirúrgica, ¿verdad? Por ejemplo, entonces nos hablan que una biopsia salió inmediatamente de emergencia y que tienen que colocarla, decimos no, colóquenla en alcohol, pero inmediatamente se va a llegar a hacer el cambio rápido, pero para que no esté la muestra ahí, que no se pierda, por decirlo así, pueden incluirla en alcohol, pero no puede ser todo el tiempo tampoco, sino no fija adecuadamente tampoco así como quisiéramos. ¿Cuál es el segundo paso? Después de la fijación vamos con la deshidratación, que es el proceso por el cual el agua, tanto intra como extracelular que contiene los tejidos, es eliminada para posteriormente ser reemplazada por parafina, que es el siguiente paso. El mejor agente a este respecto es el alcohol etílico, ¿sí? Es el etanol. Si ustedes se fijan, mencionaba que se puede ocupar alcohol en el otro, entonces nos estamos adelantando y no es correcto. Por eso mismo tenemos que fijarlo con formalina y luego, si el segundo paso, que es deshidratación, ocuparlo con el alcohol etílico. Ya este paso ya le corresponde más que todo a la área de anatomía patológica, o sea, a los técnicos y a los patólogos de esta área. Ya no el clínico que operó o a enfermería que ya puso la muestra en su respectivo frasco y lo entregó ya a anatomía patológica. Eso nos compete a nosotros. Un esquema de deshidratación, perdón, está el alcohol al 80%, este es el que se ocupa. Este se enjuaga en el alcohol al 80%, luego se va al alcohol al 90%, pasa una hora en este paso, y luego alcohol al 100%, que pasa también una hora. Eso es como lo correcto, por decirlo así, pero hay muchos, en diferentes tipos de hospitales o países, ellos van jugando con el tipo de coloración que más les compete más a ellos, lo cual también eso influye en qué tipo de alcohol lo van a ocupar, en qué porcentaje, ¿verdad? Y tercero, vamos con el aclaramiento, que dijimos que es el siguiente, que es el proceso por el cual se consigue la sustitución del agente deshidratante, o sea, ¿de quién? Del alcohol, por una sustancia miscible con el medio de inclusión que va a utilizarse, que en este caso aquí vamos a ocupar es el silol. El aclaramiento permite que el alcohol de los tejidos sea reemplazado por parafina, pero el silol es el que funciona en esto. El agente aclarante más utilizado es el silol, o también conocido como sileno, un derivado del petróleo, lo cual sus ventajas es que un buen agente aclarante es barato también, aunque también ha subido de precio también, y como desventaja vuelve los tejidos excesivamente duros y quebradizos si tampoco no se mantiene un buen tiempo ese tipo de estudio con el silol, ¿verdad? Muchas veces si nos pasamos del tiempo, pues esa es la desventaja que obtenemos, porque todo en esto hay un tiempo. Yo obviamente no es mi fin de que ustedes me digan qué tiempo ocupó el técnico para esto. Mi fin es que ustedes sepan en este caso, por ejemplo, quién es la gente que compete para hacer un derivado del petróleo, por ejemplo, o que sea el medio de aclaramiento, que en este caso es el silol, quién fija, qué función tiene el alcohol, todo eso es lo que yo les podría preguntar. El esquema de aclaramiento para eso es el silor que pasa en un enjuague, el silor pasa luego en una hora, en otro tipo de frasco de silor pasa una hora. Si se fijan, son varias horas, lo cual son biopsias que no van a estar de día a día, ¿verdad? Eso lleva su tiempo prudente también. Vamos con el cuarto paso, que es la inclusión. Que el objetivo de la inclusión es proporcionar la consistencia firme necesaria para hacer cortes bastante delgados sin provocar distorsión y sin alterar las relaciones espaciales del tejido y los elementos celulares. Los medios de inclusión más frecuentes utilizados son parafina o una mezcla de parafina y polímeros plásticos. Pero en este caso, pues, el que ocupamos aquí en todo el país es la parafina. En otros países más desarrollados sí ocupan este famoso que mencioné, el Paraplast, ¿verdad? Pero tiene el mismo fin. El resultado de la inclusión es un bloque de parafina que contiene la muestra de tejido. ¿A qué se refiere con bloque de parafina? Ese tejido que hemos tallado, por decirlo así, el patólogo que ustedes enviaron a muestra de estudio, pues tiene que caer un bloque en parafina después que ha pasado a estos líquidos para seguir su proceso. Entonces, esa es la famosa parafina que es de color blanquecino, es como que ustedes estuvieran palpando, por decirlo así, esa misma parafina que se ocupa como activo para las velas, ¿verdad? Es muy parecido a esto. Las parafinas son hidrocarburos que pueden obtenerse con una gran variedad de puntos de fusión, entre 52 y 60%. Es el más simple, es el más usado y es el mejor para el trabajo habitual, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los siguientes pasos cuando ya pasamos esos tipos de tejido en los líquidos que hemos comentado? Pues pasamos a la parte que es la penetración de la parafina. Se sumergen las piezas en parafina en un punto de fusión de 56 a 58 grados, mantenida líquida en una estufa a no más de 62 grados, ¿verdad? Entonces, hay una herramienta que ocupamos para esto, es la estufa, ¿verdad?
Después de 1 a 2 horas se renueva la parafina y pasamos al siguiente paso, que es la inclusión definitiva o formación del bloque. Lástima que, perdón, que no se mira muy bien, pero es una parte de un bloque donde introducimos esa parte de parafina con el tejido, que también son llamadas metal arc o con barras de Lukács. Se vierte la parafina fundida del mismo punto de fusión de la que ha servido para la penetración y ahí se coloca la pieza, ¿verdad? Luego eso se pone en el molde en la heladera. Luego que pasó todo ese procedimiento en parafina, lo ponemos un momento en la parte de refrigeración para que esta siga, ¿verdad? Entonces, con un breve resumen de eso, porque seguimos en el mismo punto, hablamos de la penetración y proyección de la parafina. Esa es la parte donde se impregna de esta, ¿verdad? Aquí tenemos la parte de nuestra estufa, perdón, donde se puede ser, puede llegar hasta 56 grados, ¿verdad? La verdad que cada laboratorio tiene su estufa, su temperatura adecuada, pero obviamente no varía entre eso, ¿verdad? ¿Y para qué es la presentación de esta? Para que este ocupe el lugar del silor, que vimos que es el paso previamente comentado, y que luego ya vemos que está a parafina, ¿verdad? Que ya está penetrado con esto. Entonces, ¿qué pasa después de esto? Vamos al siguiente paso, que es la inclusión definitiva, que la parafina líquida a 2 grados sobre su punto de fusión y apertura de los receptáculos. Se prepara un molde y luego se llena con parafina líquida. Esta parte es un poquito como compleja, pero mi fin de eso también hay un video que se les va a presentar a todos ustedes para que lo miren, que pienso que va a ser aún más fácil entenderlo, ¿verdad? Esa imagen que está aquí, estos dos, es un resumen de esas dos diapositivas para que no se me vayan a perder. Y como les digo, hay un video que, si no me equivoco, creo que el doctor Reyes lo preparó, que es muy bueno. Y también pues, ustedes pueden indagar también otros videos, ¿verdad? Para ver cómo es este proceso. Luego de que ya pasó en la parte de la parafina, que está el tejido, que vimos que tiene su número, ¿verdad? Que ya pasó, ustedes se miran, ya pasó por parte de todos los líquidos, por la parte de la parafina. Tenemos ciertos aparatos que tiran esa parafina que hemos mencionado a esa parte de bloque, que está el tejido, aquí está el bloque, y se llena totalmente esto de parafina. Cuando ese ya está con una pinza, se puede decir, adosamos correctamente para que el tejido quede bien, ¿verdad? Y queda de esta manera. Se pone ya después de que pasó por la parte de ebullición de toda la parte de la estufa, queda como un bloque. Eso es lo que llamamos como bloque. Y ustedes se fijan, aquí están la muestra, que en este caso son fragmentos filiformes de una biopsia de mama que hemos mencionado en otros ejemplos, ¿verdad? Y aquí está un ejemplo que también se pone en una hilera, que es lo que ayuda en el siguiente proceso, ¿verdad? Al estar esos bloques, ya el técnico, que es la parte que es un técnico especializado en los cortes patológicos, ¿cómo se llama? Ocupa la parte de esta herramienta llamada micrótomo para hacer los cortes finos que salen como un tipo de tela, que esas se incluyen después en una laminilla, pasa otra vez por otro tipo de enjuague que vamos a mencionar cuáles son y ya está la lámina. Pero en este caso vamos a mencionar el corte, ¿verdad? Que es otro paso. Una vez que se obtiene el bloque de tejido, se procede a realizar los cortes del mismo, para lo cual se utiliza un micrótomo. Eso que miran ustedes aquí es la parte del micrótomo. Aquí donde está esa parte superior, aquí se coloca el bloque, que hemos hablado de este bloque, se coloca aquí en esta sección, y aquí se coloca un tipo de cuchilla que va cortando, que vamos a ver en otra imagen cómo corta eso, ¿verdad? Ahí sale como un tipo de tela que se pone en la laminilla. Esta es la parte del manubrio donde hace el movimiento el técnico para poder hacer los cortes, ¿verdad? Menciono aquí que hay diferentes tipos de micrótomos, refiriéndose a la parte como más tecnológica, que pueden hacer, por ejemplo, adecuar qué tipo de corte quieren, si un corte más fino, más grueso, y ya tenemos varios hospitales de esas herramientas y pues ayudan mucho a los técnicos. Se verifica el grosor adecuado del corte, 4 o 6 micras, ese es el corte que tiene que tener. Se numeran los portaobjetos con lápiz de punta de diamante. Se ocupa mucho el lápiz en la parte patológica, ya que muchas veces es el tipo pues de lápiz, de lapicero casi que no funciona, la parte de silor o formina lo puede arruinar, pero el lápiz pues aguanta, entonces eso nos ayuda mucho a los patólogos y también a los técnicos. Y se inician los cortes, entonces por ejemplo aquí está como mencionado, ¿verdad? Aquí está la parte del micrótomo, y ponen el bloque, hacen el manubrio con el corte y sale ese tipo de tela, que ustedes se miran, está esa parte amarillenta que es parte de los cortes del tejido, ¿verdad? Ellos con una pinza y con una brocha van limpiando y luego van sacando ese tiraje con todas esas cortes que han hecho.
Se toman los cortes, se colocan sobre la lámina portaobjetos, o conocido como la laminilla, y la serie de cortes se hace flotar luego sobre la superficie del agua del baño de flotación, o conocido como también el baño de María. La temperatura del agua es de 45 grados. Entonces, al tener el técnico esa telita que hemos mencionado, ellos la tiran, por decirlo así, en esta agua de ebullición, en este baño de María, y luego con la minilla ellos recogen ese tejido que está aquí, cabal, en ese tipo de agua. Está como un ejemplo que van recogiendo ellos, ¿verdad? Que es otro ejemplo, esa misma muestra que hemos hablado, la recogen ellos. Aquí está con lápiz el número o el código que se está ocupando y no se borra, eso es muy importante. Y luego va la parte de la tinción, ¿verdad? La tinción del corte permite estudiar y conocer el objetivo de este, conocer las características físicas de los tejidos y las relaciones entre las células que lo constituyen. Entonces, ¿quiénes vamos a ocupar? En este caso, vamos a ocupar los químicos, que es el silol y el alcohol. Hacemos un juego con esto, lo cual no es mi fin que ustedes aprendan quién va primero o algo, simplemente que ustedes sepan la importancia de la coloración, que es los últimos pasos. Aquí tenemos una llave de batería, se le llama, con diferentes tipos de tensiones que ocupamos, que es el alcohol y el silol, lo cual pasamos por cada una por ciertos minutos esas láminas para que haya una coloración. Entonces, la coloración que ocupamos, pues por el momento, por decirlo así, la tinción con hematoxilina eosina, que es la tinción estándar, ¿verdad? En histopatología es la hematoxilina eosina. Eso es debido a la extraordinaria riqueza de matices rosados y rojos que provoca la tinción con eosina, a lo que se suma la excelente definición nuclear originada por la hematoxilina, ¿verdad? Eso es muy importante porque al ver esas características citológicas de las células, obviamente hablando, vamos a ver si eso puede ser clasificado como algo benigno o maligno o si también algo inflamatorio, ¿verdad? Con hematoxilina y eosina, el núcleo se colorea de azul oscuro a negro, o sea, es algo basófilo, y por hematoxilina y citoplasma adquiere un color rosado, ¿verdad? Eso es pregunta muy importante que se les podría hacer. Entonces, vemos aquí, esta es la parte de un glomérulo renal, vemos que esta es la parte de los túbulos renales, vemos que esa parte un poco más basófila o morada, por decirlo así, o azul, como ustedes quieran representarla, pues en este caso es la parte de la eosina, ¿verdad? Y la parte más rosada, que sería la parte del citoplasma, que están uniendo toda esa parte y formando los túbulos, es la hematoxilina, ¿verdad? Entonces es muy importante para llegar a reconocer. Si ustedes miran adentro de ellos, de ese núcleo está como un poquito medio así como gratinado, lo cual es la cromatina de esos núcleos. Y estos puntiformes son los famosos nucleolos, ¿verdad? Que también nos ayuda a ver esto. ¿Cómo va a ser en todo caso la coloración? Pues el núcleo se teñirá de azul, el citoplasma se tomará un color rosa, el músculo se teñirá de un color rojizo o fucsia, y los glóbulos rojos en naranja o rojo, comúnmente es rojo, ¿verdad? La fibrina de rosa intenso, la fibrina sabemos que es el término para referirnos a la parte inflamatoria aguda, ¿verdad? Que se acompaña más que todo esto, es un rosa intenso. El colágeno es de un rosa pálido y la queratina se tornará un rojo intenso. Entonces es muy importante para poder ver esos detalles celulares y, como les digo, dar un diagnóstico certero, ¿verdad? Y de último vamos con el montaje, que es la impregnación del corte de tejido con un medio transparente de índice de refracción cercano al vidrio y el índice de refracción medio del tejido. ¿A qué se refiere esto? Que tenemos esa lámina que vimos ustedes aquí, para que no se olviden, a esta lámina, por ejemplo. Entonces, a esta lámina lo que vamos a hacer para hacer la parte de la parte de montaje es ponerle una laminilla a eso. Entonces, eso, ¿por qué nos va a ayudar? Primero nos da una mejor visión o refracción, como estamos mencionando en el primer objetivo de acá, y luego que nos da una protección del frotis contra agentes físicos, químicos, blanqueamiento, oxidación, y entre ellos también muchas veces el cambio de temperatura puede arruinar la lámina. Entonces, por eso la laminilla es muy importante para que esté, y es parte de esta parte, es de este, perdón, de este proceso histopatológico, ¿verdad? Montaje. Entonces, aquí vemos ustedes, miren, aquí está la lámina, aquí está el tejido ya final, un color entre morado y rosado, ¿verdad? Porque son las partes solares que hemos mencionado. Y aquí está la otra laminilla que lo está cubriendo en su totalidad para su mayor refracción. Y con lápiz vemos que están los otros números del código del paciente. Como digo, aquí en el país se ocupa eso. Ponemos el número de expediente o el número del registro de esa biopsia. Y en otros países, como mencioné, lleva un código de barra. En este caso sería lo del primer tema de ahora, ¿verdad?
No sé si tienen alguna pregunta o duda de esto y con gusto podemos comentarlo o alguna duda que se preste para esto. Comenten un tema que casi no se menciona luego o se olvida, por decirlo así, cuando estamos ya en áreas más avanzadas. Y créanme que es muy importante porque a veces tenemos varios problemas, por ejemplo, que mandan las biopsias sin formalina, en un frasco inadecuado, con el nombre equivocado de la paciente, con el número de registro incorrecto, y eso es lo primordial, ¿verdad? Y también muchas veces existe ver colegas o algo que no, ni saben en qué se puede fijar esta muestra, ¿verdad? Y creo que son cosas básicas y por eso entran aquí como la parte de patología uno en la que ustedes tienen que saber, ¿verdad? Y también reportar lo importante del tipo de biopsias eh, que existen, qué ejemplos, y se les va a mandar ese video también, si no me equivoco, no sé si usted lo tiene, doctor Noé, ese video. Sí, se lo voy a pedir al doctor Reyes, él Ajá, sabe sí, dónde buscarlo en YouTube, está. ajá. Y claro, también ustedes pueden buscarlo, ¿verdad? En otras páginas también para comprender mejor. Mi fin de eso es con que ustedes conozcan el objetivo de la toma, que es una biopsia, los diferentes tipos de biopsias y el proceso histopatológico. No pretendo que ustedes aprendan los tiempos, ¿verdad? Más que todo, los pasos de cada uno, quién entra en la fijación, quién entra en el tratamiento, qué es la coloración, qué importancia tiene el montaje y todo eso. Creo que alguien levantó la mano. Ok, no sé si tienen alguna pregunta, chicos, o duda que podamos discutir por el momento. Todavía tenemos que estamos en parte del tiempo de eso. Dejo este espacio también para que ustedes puedan tener dudas. Este es el momento que ustedes pueden aclararlo, ¿verdad? Dime, Frida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tenía una pregunta, pero más que todo para aclarar lo de la Ujú, biopsia por punción. ujú, Usted mencionó 4. ujú. ¿Me puede repetir cuáles eran? Sí, Porque claro que solo sí. tengo punción, aspiración. Ahí te menciono. Ujú. Ok, vemos la clase. Se mira el tema aquí, ¿verdad? Sí, Ok, igual, no se preocupen que esa clase se las voy a facilitar. Ok, eso tú mencionas tú la parte de... No sé por qué me sale esto aquí. Esta, ¿verdad? sí, justo eso. Ok, la primera es la punción por aspiración, por aguja fina. Esto más que todo es algo aspirativo, como lo menciona su palabra, con una aguja, ¿verdad? En la que se puede obtener muestra. Casi no se ocupa esto. Más que todo se ocupa los CAF, pero eso más que todo tipo como citológico, no es biopsia. Aunque se puede obtener material, pero ya no se ocupa porque es muy traumatizante, pero pues en otros lugares que no tienen esas herramientas, pues se ocupa, ¿verdad? La corebiopsia más que todo es un tipo como de pistola, como vemos en la otra imagen, y toman unos elementos como filiformes, como la biopsia, la muestra que vimos como esta. ¿Qué es esta? Permítanme. Un tipo de pistola y se obtiene esto, ¿sí? Y la tercera, que tenemos la biopsia por asistida por vacío, que es similar a ese tipo de pistola, pero toma un poquito más grueso la biopsia. Entonces, ayuda bastante porque es un poco más amplia, es un poco más invasiva, pero ayuda también. Y en este caso, si entra la biopsia abierta, que aquí menciona que es la tumorectomía quirúrgica, que es el gol estándar, pero más que todo ellos lo hacen que es una biopsia un poco más amplia y como menciona aquí, en biopsias ganglionares. ¿Por qué? A veces esos ganglios no se puede tomar perdón, una pequeña muestra porque si no, no es un diagnóstico certero. Entonces ellos amplían un poquito más. Pero eso más que todo, ¿verdad? Por punción. Ujú. Ok, muchas gracias. ¿Ok? ¿Algo más, chicos? Ok, entonces más que todo se pueden enfocar en esta clase para fines también de su laboratorio. Eh, Ahí está también la bibliografía, pero considero que pues que en la clase también ustedes pueden indagar más, ¿verdad? Hacerse en la clase, indagar más, ejemplos de este tipo de biopsias, eh,
y el video también que se les va a facilitar para entender un poquito mejor, porque pienso que viéndolo es mucho más fácil comprenderlo. Si no tienen preguntas o algo más, pues hasta aquí llegamos. Muchas gracias, doctor. Feliz tarde. Igualmente, Gracias, y doctor. nos vemos mañana. Muchas gracias, doctor.